Y mi papá me dijo, híjole, ¿sabes qué? No. Agarró a mi hijo, se lo quitó a mi mamá de los brazos y me dijo, llévate a Santiago porque yo no me llevo familias incompletas. Y esa frase se me quedó súper grabada. Me regresó a Santiago, dijo, bajen su maleta y pues pude despedirme muy bien de todos, ¿no? Ujú. Y ese suceso pues pasó que pasaron 5 días y ese avión pues nunca llegó a su destino. Y pues yo me quedé aquí con mi esposo y mi hijo, esperando pues esa llegada de toda mi familia que pues hasta la fecha pues ellos se quedaron pues ahora sí que en el cielo. Creciendo con Lorenia Ochoa. Lorenia, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Ay, el gusto es mío, Germán. Mil gracias por invitarme. Al contrario, fíjate que aquí en Creciendo, los testimonios nos gustan mucho. En Creciendo nos enfocamos mucho en el balance entre cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y normalmente a las entrevistas viene gente que tiene un cierto expertise en alguna de estas tres verticales. Em, pero tu historia particularmente es un ejemplo de fortaleza, de valor, de amor, de intuición, que me encantaría compartir con el público que nos escucha. Entonces, pues para entrar en materia, me gustaría por preguntarte, ¿qué es lo que pasó el 13 de septiembre del 2003? Pues mira, les voy a hacer un resumen y que primero quisiera decirte que lo que vengo aquí a contar es algo que nosotros como seres humanos lo tenemos todos. O sea, yo aquí vengo como invitada, pero no es algo que yo tenga especial, sino que todos lo tenemos y todos somos capaces de hacer lo que yo he venido a hacer hasta el día de hoy. Ujú. Y pues este 13 de septiembre yo tenía un viaje familiar con mis papás y 3 de mis hermanos. Una de ellas era mi hermana mayor, que casada con uno de mis sobrinos. Íbamos a un viaje a Colima porque íbamos a visitar a toda la familia de mi mamá, que allá Ujú. vive. Y pues íbamos de puente porque iba el 16 de septiembre y yo estaba con mi esposo y uno de mis hijos, chiquito, bueno, el grande, el mayor. Esto fue hace 20 años. Y ya que nos íbamos en un avión que era privado, pues estábamos subiéndonos al avión. Mi esposo se había quedado por una situación familiar. Y ya que estábamos abordando el avión, mi esposo me habla para decirme, Lore, ¿sabes qué? Quédate, no te vayas, por favor, espérame. Ya que estábamos todos arriba, ya buscando los lugares, yo ya iba con mi niño chiquito, cargándolo, y dije, híjole, sentí algo que dije, lo voy a escuchar y me voy a quedar. Y pues mis papás sin nada de decirme, no, no te vayas, me dijeron, ok, quédate. Mi intuición fue decir, ¿sabes qué? Llévense a mi hijo chiquito para que lo vayan viendo toda la familia. Yo me quedo con Eduardo, sirve que lo apoyo, veo qué está pasando. Y mi mamá automáticamente me dijo, sí, sí me lo llevo. Y mi papá me dijo, híjole, ¿sabes qué? No. Agarró a mi hijo, se lo quitó a mi mamá de los brazos y me dijo, llévate a Santiago porque yo no me llevo familias incompletas. Y esa frase se me quedó súper grabada. Me regresó a Santiago, dijo, bajen su maleta y pues pude despedirme muy bien de todos, ¿no? Ujú. Y ese suceso pues pasó que pasaron 5 días y ese avión pues nunca llegó a su destino. Y pues yo me quedé aquí con mi esposo y mi hijo, esperando pues esa llegada de toda mi familia que pues hasta la fecha pues ellos se quedaron pues ahora sí que en el cielo, ¿no? Ahora, Eduardo, tu esposo, días antes, Ujú. ¿él se iba a quedar, tú te ibas a ir, te iba a alcanzar o cuál era la idea? En ese momento todos nos íbamos a ir. De Ujú. hecho, pasaron mis papás por nosotros a mi casa, pero recibió una llamada de su papá por una situación familiar y él decide quedarse para apoyar a su papá. Y entonces me dijo, vete con tus papás y yo al rato me voy en coche o agarro un avión, veo qué hago. Y pues mi reacción fue decir, sí, me voy yendo. Pero cuando ya estaba ahí en el aeropuerto, ya me había subido al avión, recibo esa llamada que él también sintió como una intuición y pues fue lo que decidimos los dos y pues aquí estoy, ¿no? Oye, y después de esto,
él qué dijo, o sea, qué sentía o por qué fue la reacción, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues yo no sé si una corazonada no se sentía bien o Sí. cuál fue la razón por la que te habló. Mira, siempre le he dicho y dice que sintió algo, que fue una corazonada. Ujú. Y pues sintió que no me tenía que ir, que me tenía que quedar. Híjoles, Sí, pues sí, sí está. Es una situación terrible, digo, yo sé que esto fue hace 20 años, ¿no? Digo, todos los que estamos aquí, los que tenemos la fortuna de tener una familia que, pues yo diría que es lo más preciado que sí, tenemos, pues definitivamente es una situación sumamente difícil que te cambia de un día para otro, ¿no? total. En tu caso, de una tragedia, pues al mismo tiempo es un milagro, Sí, ¿no? Porque pues si bien antes de haberte casado tu familia núcleo eran tus papás y tus hermanos, sí, pues después el haber tenido la fortuna que por esas palabras que te dijo tu papá de no me llevo familias incompletas, pues tienes la fortuna de tener a Santiago, el sí, más grande de tus hijos de seis, sí, este, que pues es una bendición que te hace valorar la vida de otra forma, ¿no? totalmente. Antes de entrar más a ese tema y de cómo viviste ese proceso, de esas palabras que te dijo tu papá Ujú. en ese momento de no me llevo familias incompletas, llévate a tu hijo, ¿qué sentiste en ese momento? En ese momento, la verdad es que como que sentí paz, sentí mucha paz de decir, sí, o sea, en este momento tengo que estar con mi esposo y con mi hijo. Y me bajé con muchísima tranquilidad y sí sentí una despedida muy especial. Ujú. Y eso lo agradezco muchísimo porque yo creo que si no hubiera tenido esa despedida con cada uno de ellos, no hubiera sido lo mismo ese duelo que hubiera tenido en ese momento. Y entonces eso lo agradezco mucho que me pude despedir. Y es por eso que yo ahora, como mensaje a cada persona le digo, vive tu momento, vive tu aquí y ahora, no te quedes con una despedida, con un decir te quiero, con un te amo, con decirle a alguien lo que realmente sientes. Despídete bien de cada persona cuando tengas oportunidad porque nunca sabes qué puede pasar. Porque para mí esa despedida fue muy importante y muy especial. ¿Cómo viviste el proceso de duelo? Mira, te puedo decir que sin Dios nunca lo hubiera logrado. Eso sí fue algo que me mantuvo, yo creo que en el camino. Doy gracias que pude abrirle mi corazón para que me pudiera llevar de la mano. Creo que fue subida y bajada. Sí lo sufrí como yo creo que cualquier persona puede sufrir ese duelo. Sí le di la oportunidad de tocarme y de dejarlo sentir. Pero a la vez yo creo que cuando tú estás en un duelo tienes la oportunidad de decidir qué quieres hacer. Porque yo creo que en el dolor es donde más te conoces, donde más puedes interiorizar para ver quién eres y qué es lo mejor que tienes de ti. Porque en el dolor yo creo que o puedes sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Y o te puedes quedar tirado o puedes decir, voy hacia adelante y voy a hacer lo mejor que puedo. Y yo en ese momento recuerdo que decía, híjole, o sea, después de esta tragedia, que tanto todo el mundo me decía, qué tragedia, decía, ya no quiero que sea más grande. O sea, tengo que sacar lo mejor de mí para ser la mejor mamá que pueda tener Santiago y la mejor esposa que pueda tener Eduardo para él. O sea, quería ser una mujer normal, ¿no? Después de todo eso. Entonces, creo que ante cualquier dolor que como humano todos evitamos, creo que el dolor es como una oportunidad donde nos puede hacer más humanos y podemos conocernos mejor para ser mejor persona. ¿Cambió tu perspectiva hacia la vida? Mucho. Yo creo que antes no pensaba tanto en la vida, vivía como cualquier joven de más como, ¿qué es mi felicidad? Yo creo que era más egoísta en ese sentido, disfrutaba diferente las cosas, creo que ahora las disfruto más y más las cosas sencillas, más las cosas que son como, que vienen de Dios, o sea, las cosas que no tienen precio, ¿no? Ujú. Valoro muchísimo todo eso. Y en términos de temor, ¿no? Ujú. O sea, con tu familia, lo que se convirtió en tu familia núcleo, lo que ya era tu Ujú. familia núcleo, Eduardo, Santiago en ese momento y posteriormente tus otros hijos, ¿te ha vuelto o te volvió una persona más aprensiva?
Mira, yo creo que sí hubo un momento, y más al principio, que sí me volví muy temerosa. Al principio sí no me quería separar de Santiago. De hecho, creo que lo llevé a todas las misas que me organizaban. No me quería separar ni un segundo porque decía, híjole, si me pasa algo a mí o le pasa algo a él, ¿qué voy a hacer? Y ahorita lo veo y digo, híjole, ¿qué hice, no? Pero yo creo que poco a poco fui aprendiendo, fui agarrando esa confianza de decir, tengo que confiar, tengo que aprender a vivir de una forma más sana, de una forma más sencilla de tener esa fe en Dios y en mí. Y poco a poco lo fui soltando. Sí te puedo decir que de ser la persona que me aventaba de todas las montañas rusas, de ser súper aventada en todas las alturas, eso sí, sí me queda un poco como de cosita, ¿no? De miedo, pero todo lo demás sí trato de disfrutar cada momento. Ahora, la parte difícil, ¿no? Porque digo, todos de alguna forma, viendo las cosas desde afuera y que quieres reconfortar a alguien, Ujú. pues es muy fácil decir, pues no te preocupes, aquí estamos y demás, pero en el dolor que sentiste durante X tiempo, ¿no? Porque también no hay un tiempo Sí. para un duelo, ¿no? Em, ¿Cómo te sentías en términos de frustración, coraje hacia la gente, hacia la vida? Digo, ya me comentaste que tenías un confort, pues evidentemente por Dios, por la creencia que tienes y demás, que te dio esa fuerza, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que sí hay un momento en el cual dices, pues, ¿por qué a mí, no? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? Mira, creo que nunca me llegué a preguntar tanto por qué a mí, porque dije, Nunca lo voy a saber. O sea, ¿por qué pierdo tanto mi tiempo en preguntar por qué a mí? Yo creo que hay que sacarle lo provecho. Yo creo que a veces vas a sufrir porque ya está ahí el sufrimiento. O sea, el dolor no lo iba a poder cambiar. A veces las situaciones ya se dan. Y no lo podía ver como un fin, sino como un comienzo. O sea, Ujú. hay que ver como esa situación. Dije, estoy empezando esta etapa, tengo que empezar a ver cómo lo voy a hacer. Entonces tengo un amigo que siempre se acuerda que le decía, no, me tuve que resetear, ¿no? Tuve que resetear casi que todo lo que era yo para poder comenzar. Y a partir de ahí, esas creencias yo creo que tuve que volver a conocerme, tuve que volver a formar de quién era yo, qué creía, qué era lo que quería. Y yo creo que ahí es donde yo entendí que en el dolor es donde tú tienes que aprender a acompañarte para poder acompañar a alguien más cuando tiene un dolor. Y Ujú. que el dolor no tiene calificación ni tampoco tiene medida, ¿no? Hay veces que a la gente le encanta estar midiendo los dolores. No, eso duele más, no, eso duele menos. Hasta el físico o el espiritual, ¿no? Siempre está comparando cuál es más fuerte o menos fuerte. Yo creo que el dolor es dolor. El que sea, si a alguien le duele algo, eso le duele. Sí. Y eso lo tiene que decir, bueno, si a mí me está doliendo esto, yo lo tengo que trabajar, porque por más de que te pongan doctores, medicinas, la música, tú eres el único que puedes salir de ahí, el único que te puedes sacar adelante, el único que vas a decidir qué camino quieres tomar. Entonces sí es muy importante que tú decidas qué hacer y cómo te quieres conocer, hasta dónde quieres llegar. De ese reset Ujú. que hiciste en tu vida y aprenderte a conocer o reconocerte, em, como decíamos, pues no es tanto el por qué a mí. Ujú. ¿Llegaste a pensar el para qué a mí? O sea, ¿qué tengo que hacer con mi vida a raíz de lo que me pasó? Sí, y me encanta porque me encanta conocer a gente que se dedica como obras de teatro, escritores, que dan mensajes, porque de todos ellos he aprendido que no tienes que hacer grandes cosas. O sea, a veces uno piensa que me pasa esto y tengo que ser un gran orador o tengo que llegar y ser presidente, ¿no? Cosas así. Y no, yo creo que con que te muevas en tu mundo, en tu familia, en tu círculo, con tus amistades, haces muchos cambios con la gente que está contigo, ¿no? Lo que les hace sentir. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Tenías un círculo de apoyo aparte de tu esposo? Yo creo que llegué a resetear todo. O Ujú. sea, sí llegamos poco a poco a resetear y ahora lo entiendo como cada vez que uno hace cambios, cambia automáticamente todo alrededor de tu vida.
Y yo creo que eso es la energía, ¿no? Que se va moviendo, cómo todo va y viene. Y no quiere decir que haya gente buena y mala, sino que simplemente vas atrayendo donde tú te vas moviendo, ¿no? Ujú. Parte de este reset que comentamos ahorita, y se me hace muy interesante lo que estás comentando, ¿no? Porque cuando llevas un camino en tu vida em, y empiezas a cambiar digamos, tus intereses, la perspectiva con la vida misma, em, le das más valor a ciertas cosas que a lo mejor antes, no que no las valoraras, Ujú. pero pues como que decías, es parte de, ¿no? Sí, En este caso, pues particularmente tu familia, sí. eh, em, la gente más querida y demás. Y cuando pasan estas cosas y particularmente lo que te pasó a ti y que haces ese reset, em, pues cambian tus intereses y por ende, pues muchas veces tus amistades y con gente que a lo mejor te llevabas, dices, pues ya no tenemos nada en común. Sí. ¿Cómo fue esa etapa en términos de tus amistades, de pues, otros nexos familiares y demás? Pues sí fue una etapa donde fue de mucha soledad. La verdad es que sí, sí te das cuenta que en esas etapas a veces te aíslas mucho. Fue etapa donde sí interiorizas mucho y después lo agradeces porque si no te dieras esos espacios donde te das ese lugar para ti, para conocerte, para estar, aislarte y no juzgarlo, simplemente verlo como un regalo para ti en donde puedas, pues abrirte esos caminos. eh, no llegarías, yo creo que al punto donde llegas, donde te entras tanto dentro de ti, ¿no? Ujú. Y buscas qué es importante realmente para ti y lo entiendes después porque dices, igual ya antes juzgabas cosas que no entendías porque ni siquiera te las cuestionabas. Y cuando vas conociendo ese camino te das cuenta que, híjole, igual y yo antes juzgaba sin pensar, ¿no? En ese duelo, en las personas que a veces sufren, en las personas que a veces decías, híjole, pobre, ¿no? Que yo en este camino he entendido que no hay que pobretear a nadie y menos a alguien que sufre porque son gente muy valiente que está tratando de salir adelante, está tratando de buscar su mejor camino y para ellos están haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Y a veces el decir, ay, pobre, que híjole, sí, pobre, dices, no le estás ayudando en nada, o sea, lo estás quitando oxígeno, hay que tratar de decir, lo acompaño, ¿no? ¿Qué podemos hacer por esa persona? Porque mucha gente trata de decir, híjole, debería de hacer esto, no, debería de hacer lo otro. Y la verdad es que nadie está en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, Eduardo, tu esposo, digo, independientemente del obvio, ¿no? De esa llamada que te hizo, ¿qué papel juega en esta historia? O sea, post Ujú. el accidente, ¿cómo lo vivieron? Digo, porque era tu familia núcleo, ¿no? Sí, Pero sí. pues el golpe fue para los dos, ¿no? Sí, claro. Mira, yo le agradezco muchísimo porque estaba súper chavo, Eduardo. Tenía 29 años Ujú. y de la noche a la mañana se hizo cargo de una empresa que era de mi papá, de todos los problemas, de todas las situaciones que se fueron presentando y pues ahora sí que dejó casi todo lo que a él le interesaba por dedicarse a todas las situaciones que eran todo para quitarme a mis problemas, preocupaciones, situaciones, porque parece mentira, pero cuando pasan estas cosas, se te viene un mundo de problemas, demandas, situaciones económicas. Sí es algo que, híjole, no me gustaría volverlo a vivir. Y a la gente que le pasa así, digo, y si pudiera ayudar, ayudaría, porque sí es algo muy fuerte. Y es algo que siempre le voy a agradecer a Eduardo toda mi vida y se lo valoro y agradezco muchísimo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y también, como dices, pues siempre hay que dejar las cosas en orden, ¿no? Sí, Porque sí, siempre. es que aparte uno pues, nunca sabe, ¿no? Sí, Los accidentes y de esta forma, pues todos somos vulnerables y exacto. susceptibles a que le pueda pasar a quien sea, Sí, a ¿no? cualquiera. ¿Cómo y cuándo decides contarle esta historia a Santiago, tu hijo? Mira, yo creo que a Santiago, yo creo que fueron creciendo y recuerdo un día que, Día de los Abuelos, me decía mamá,
por qué no vienen mis abuelos? O sea, ¿por qué vienes tú el día de mis abuelos, no? O sí trataban de ir los papás de Eduardo cuando podían y todo, pero me decía, ¿pero por qué estás tú? O sea, y sí recuerdo que le decía, mira, es que de los aviones, y le iba explicando poco a poco. Siempre traté de ser súper abierta con ellos, siempre decir la verdad. Pero esta historia se dio ahora en la pandemia. Me metí a un curso primero de lectura con unas amigas, y después se dio la oportunidad de meterme a un curso de escritura con Alex Pacheco, y ahí se dio la oportunidad de escribir la historia de mi vida. O sea, así se llamaba el curso, Escribe la historia de tu vida. Y ahí dije, ay, pues mira, le voy a escribir la historia de mi vida a mis hijos para que ya nadie les diga que si fue así, que si fue de tal forma. Mejor les escribo cómo yo la viví, cómo yo sentí y cómo fue percibiendo todo, y traté de escribírselos lo más emocional que pude de cómo yo iba pensando y sintiendo las cosas en ese momento. Y pues de ahí se dio el libro que ahora saqué de La noche más larga, Aquí está, ¿no? que es que se los recomiendo porque no habla solo de tragedia, sino de todo lo bonito que puedes sacar adelante, porque justo era para mis hijos, y pues acabó siendo una historia compartida. Y hablando de eso, o sea, platícame de tu libro. O sea, originalmente, como mencionas, pues era contarle la historia a tus hijos y que quedara tal cual como fue, ¿no? Sí. Sin dimes y diretes. Hoy por hoy, ¿a qué ha evolucionado tu libro? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que buscas compartiendo esta historia? Y digo, muy agradecido que puedas compartirlo con nosotros aquí el día de hoy. ¿Qué sigue para ti en ese sentido? Lo que más me gustó de empezar a compartir mi historia es que empecé a sentir toda esa empatía de la gente que siente un dolor y que le empezaba a compartir conmigo, a contarme sus historias. Y me fui dando cuenta cómo a veces la gente no tiene como ese espacio de poderlo compartir, y me sentí muy útil de poder ser como esa esponja, de poder recibir sus historias y poder decir, bueno, ¿te sientes bien de podérmela contar? Perfecto, te puedo dar un poco de fuerza solo de compartir y de que tú escuches la mía. Adelante, o sea, si te puedo ayudar con una historia que para mí es un honor poder, que la vida de mis papás y de mis hermanos pueda trascender en esto, pues adelante, ¿no? Me da muchísimo gusto que pueda transmitirles un poco de lo que a mí me ayudó y de lo que me hizo pensar en esos momentos para poder salir adelante. Hablas del dolor como un maestro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha sido lo que más has aprendido de esta situación en términos del dolor? Yo creo que lo que más me ha enseñado el dolor es agradecer y a vivir el momento presente. Uh-huh. Y es algo que en la vida, pues, disfruto mucho la vida, valoro mucho la vida gracias a este dolor. Y agradezco mucho lo que me hace ser tan humana, porque disfruto mucho ser humana, ver mis defectos, ver que me equivoco, ver que no importa, que puedo salir adelante, y eso lo disfruto mucho. Es que fíjate que yo creo que la vida, para realmente valorar lo bueno de la vida o lo bonito de la vida, pues tienes que conocer el otro lado de la moneda, ¿no? Sí. O sea, como dicen, sin oscuridad, pues no se ve o no se entiende la luz, ¿no? Sí. El calor y el frío. Y creo que los seres humanos, cuando vivimos momentos complicados, te hace valorar más lo que tienes, ¿no? Sí. Ya sea en una relación, que pasaste por una relación difícil, y cuando entras en una nueva relación, pues valoras más de la persona ciertas cosas que a lo mejor en tu vida, digo, no en tu vida pasada, en tu relación pasada, pues no te fue tan bien. Sí. Entonces creo que todos estos aspectos son pues una gran aprendizaje, una inspiración, uh-huh, y una base, pues, para ser una mejor persona, ¿no? Totalmente. O sea, como humanos siempre tratamos de evitar el dolor. O sea, humanamente vemos el dolor y le tratamos de dar la vuelta. Y yo creo que al dolor ya hay que enfrentarlo. O sea, cuando nos toque, sí, no está padre, pero yo creo que lo enfrentamos. Y algo que es más grande que el dolor es el amor. Y nosotros tenemos la decisión de amar. Y eso está padrísimo porque
Con el amor, pues ahora sí que le ganas al dolor y con el dolor puedes ser feliz. Entonces ahora sí que tenemos de todas a todas para sacar adelante el dolor. Es dificilísimo, pero de todas a todas siempre vas a salir siendo mejor persona cuando afrontas eso y sigues adelante y ahora sí que está en tu decisión. Ahora, de este proceso tan difícil que pasaste, Ujú. em, para alguien que esté atravesando actualmente un duelo, em, ¿qué consejo darías? ¿Cuál es tu perspectiva ante un duelo? Y digo, como decimos, cada duelo es distinto, ¿no? Claro. Yo lo que siempre les doy de consejo es, siente lo que tengas que sentir, vívelo como lo tengas que vivir, porque Ujú. a veces uno trata de seguir ciertos pasos o de seguir ciertos caminos o ciertos consejos, entonces como que no te dejas vivir lo que tienes que vivir. Entonces, yo creo que sí es muy importante que si en ese momento tú tienes que llorar, llora. Si en ese momento te tienes que enojar, enójate. Si en ese momento se te antoja irte de viaje, se te antoja no salir, se te antoja hacer tal cosa, hazlo. Pero siempre que tengas muy claro que sea el camino que tú quieres tomar. O sea, si es tu camino bueno para ser mejor persona, adelante. O sea, sí ten un fin. Y yo creo que con eso vas a saber qué es lo mejor para ti. Porque sí tenemos algo que nos intuye hacia dónde tenemos que ir. Sí. Ahora, pero ¿cómo te levantas, no? Ujú, Porque evidentemente alguien que sufre mucho es entendible, ¿no? O ujú. sea, dices, pues sí, que llore, que se encierre, que no hable y demás, ¿no? Pero tampoco te puedes ir a la fregada, Sí, ¿no? no, tampoco. O sea, digo, yo no sé si es un plazo que digas, oye, tienes que vivir de alguna forma X tiempo, pero después, pues poco a poco te tienes que ir abriendo, tienes que hablar con alguien profesional. O sea, Yo creo desde que tu sí. perspectiva, ¿qué es lo que recomiendas Yo en creo que ese al aspecto? dolor somos los únicos que le podemos dar sentido al dolor. Entonces hay que darle un sentido al dolor. Ya Ujú. puede ser un sentido físico, que puede ser, ve al doctor, tómate una medicina, ve y busca un recurso físico. Y también puede ser un sentido espiritual, o sea, busca oración, busca música, busca meditación. O sea, vas a sufrir por sufrir, ¿no? O sea, si no le pones ningún sentido, pues qué caso tiene. O sea, búscale un sentido. Y ahí tienes dos formas, físicas y espirituales. Busca tus herramientas y trata de salir adelante. O sea, porque nadie más lo va a hacer más que tú. O sea, tus familiares te van a tratar de ayudar. Si tienes esposo o esposa, te va a tratar de sacar adelante, tus hijos. Pero si tú no lo decides, nadie más lo va a hacer por ti. A ti en particular, ahorita hablabas de la música, de la meditación, de la Ujú. oración. ¿Qué dirías que es lo que más te ayudó? Más para mí fue Dios, o sea, el amor que le tengo a Dios, la oración, mi parte espiritual, fue la que más me motivó como para llenarme ese vacío. Ujú. Y la música me encantaba, o sea, lo ponía de despertador mi música favorita para que por lo menos me motivara para levantarme, ¿no? Y la naturaleza. Para mí la naturaleza y encontrar en Dios esa naturaleza desde un susurro, un viento que pasara y ver que encontrarle razón de vida en mis familiares, en su existencia aquí, en lugar de ver como muerte, sino más bien como vida en ellos aquí, eso me ayudaba mucho. Sí, sí, pues qué bonito. ¿Harías hoy algo distinto? Ujú. Algo que dijeras, híjoles, pues a lo mejor esto me equivoqué o eso me llevó a un proceso más doloroso de más tiempo o con alguna persona, alguna amistad o consideras que dentro de todo, digo, a fin de cuentas, pues estás hoy por hoy aquí con una Sí. familia preciosa, Yo creo que lo que haría diferente es que yo creo que mucha gente hizo muchas cosas por mí ujú, que yo no me di cuenta o que igual y me di cuenta y no agradecí. Y sí me gustaría como poderles dar las gracias o personalmente o que lo supieran, que les agradezco mucho todo lo que quisieran, todo lo que hicieron por mí o que inconsciente o conscientemente yo no les agradecí o quisiera agradecerles, porque sé que hubo mucha gente que se preocupó por mí y ujú. por mi familia, la verdad. ¿Qué es lo que más cambió
de Lorena antes del accidente y después, en ese reset Ujú. de lo que eras antes del accidente y después. Yo creo que maduré mucho y también yo creo que me volví muy selectiva de amistades. No porque fueran malas amistades, pero me gusta estar con gente que me enriquezca. Me gusta estar con gente que me haga crecer, con gente que me haga ser mejor persona. Ujú. Eso es lo que me gusta estar ahorita. Se me hace padrísimo. Ujú. Y fíjate que yo estoy en una etapa similar en mi vida. Yo creo que muchos, a raíz de la pandemia, Sí, valoramos o vemos la vida de una forma distinta, ¿no? sí. Y de todo lo que pasó, desafortunadamente para muchas personas, en mi caso, pues fue una experiencia muy bonita con mi familia y demás. Ajá. Pero sí, o sea, te hace preguntarte y cuestionarte qué es lo importante en la vida, ¿no? Sí, Y cuáles son las relaciones que te quieres tener y cómo puedes enriquecer tu vida, tu espíritu, sí, este, y valoras la vida de una forma distinta, ¿no? sí, sí. O sea, yo creo que tú, evidentemente, muchos años antes, pues esto ya tiene 20 años, quizá viviste de una forma o de un proceso distinto, Ujú. el valorar la vida em, de una manera que pues, te llegó a la mala, ¿no? Sí, En sí. ese momento, pero se convierte en una oportunidad y en una situación afortunada cuando agarras el buen camino, ¿no? Sí, totalmente. Entonces se me hace increíble y yo creo que pues sí es de tomar nota y creo que el mensaje fundamental y para muchos o para los que nos están escuchando, el escuchar una historia como la tuya, Lore, em, es que si, si llevas un buen camino, si trabajas contigo mismo en lo que creas, ¿no? Sí, Este, pero ves hacia adelante, al final del día vas a estar bien, ¿no? O totalmente. sea, vas a estar bien y probablemente mucho mejor valorando las cosas que tienes Sí. em, y lo que te hace ser quien eres como persona, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, siempre saber que no estamos solos, o sea, como tú me dices, digo, para mí es Dios, pero siempre saber que está esa fuerza dentro de ti, o sea, mucha gente le dice el poder superior, tu poder divino, bueno, para mí también la Virgen es muy importante, pero cada quien tiene eso dentro de uno mismo, o sea, no estamos solos. Hay una fuerza que siempre te va a ayudar, que siempre va a estar dentro de ti, que es amor puro y que siempre te va a sacar adelante. Sí. Si pudieras hablar por 15 minutos con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué le dirías? Ay, la verdad es que sería con Jesús. Ajá, Me encantaría escucharlo, o sea, escucharlo nada más qué me quisiera decir y qué es lo que le encanta de nosotros como humanos. O sea, me encantaría escucharlo, la verdad. ¿le preguntarías algo adicional? O sea, aparte de lo que te diga. ¿Qué le podría preguntar? Pues me encantaría preguntarle qué es lo que más le divierte de nosotros. La verdad es que a veces me lo imagino atacado de la risa por cosas de nosotros. Me encantaría ver qué es lo que más se divierte de vernos nosotros como humanos, a veces tan confundidos. Sí me gustaría saberlo, la verdad. Buenísimo. Un libro que nos quieras recomendar, evidentemente Aparte del aparte mío. del tuyo. Bueno, Digo, el tuyo, nada ujú. más aquí, La noche más larga. Yo no me llevo familias incompletas, que está a la venta en Amazon, En ¿no? Amazon, creo que está en Gandhi, Sanborns, Ujú. en varias partes. Si se meten a la editorial, que es Amtalai, ahí pueden ver en todas las partes que lo venden. Pero un libro que les puedo recomendar, aparte si están en una situación del dolor y de duelo, me encanta el de Marian Rojas, Ujú. de, se llama, ¿Qué hacer para que te pasen cosas buenas? Creo que ese es el título. Ujú. Y está buenísimo para hacer cosas positivas, para que te llenes de esa energía buena, para que cada vez te pasen cosas buenas. Padrísimo. Pues te felicito por cómo has llevado tu vida. Digo, creo que independientemente que esto es algo que fue hace muchos años, el que lo hayas vivido de la forma que lo has vivido,
que tengas el valor también, pues, para escribir tu historia, para compartirla, para estar aquí con nosotros, nuestra audiencia, y también compartir esta historia. Y pues darle también a la gente esa esperanza, ¿no? Cuando alguien está atravesando una mala racha, Sí. digo, no necesariamente la pérdida de una persona, puede ser una mala racha de salud y demás. Sí. Pues hay varios procesos, ¿no? O sea, de duelo desde la parte de la aceptación, Total. el afrontar lo que te esté pasando, por la razón que sea. Y pues, digo, tienes mucho valor en Gracias. compartir esta historia. Te felicito, muchas gracias por haber venido aquí No, con gracias, nosotros. Germán. Gracias por invitarme. Me encantó platicar contigo. Y algo que les quiero decir a todos es que no se esperen a que llegue una tormenta a sus vidas, que no se esperen a que pase algo así. Encuéntrense entre ustedes, trabajen en su amor propio, nútranse, crezcan interiormente para que estén fuertes. No se esperen a que pase algo para que los sacuda. Desde ahorita prepárense y estén fuertes en su vida. Padrísimo. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Bueno, estoy en Instagram. Pueden encontrarme en loreniaochoa.autora. Ahí me pueden seguir. Buenísimo. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias, Lorena. No, pues gracias a ti, Germán. Mil gracias. Gracias.